de los boletos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El próximo 29 de octubre ya fueron presentados. El más barato, efectivamente, 1,500 pesos. El más caro, 21,750. Y si no vas solo, ya súmale. La preventa para tarjetavientes iniciará el 13 de marzo. Tenemos precios que serán los mismos que en 2016, porque el público lo merece, dijeron los organizadores. Fíjate que hay un banco que es el patrocinador. Entonces, si tú pagas con tu tarjeta de crédito de ese banco, te da meses sin intereses. Ese banco nada más. Pero si lo pagas con otra tarjeta, te cobran los intereses que ahorita están. Bueno, pero lo pagan y ya. La Fórmula 1 califica todos los eventos de premios de Fórmula 1 alrededor del mundo. Le dieron un premio a México porque fue el mejor organizado el año pasado. Soberón, qué bueno. Qué bueno que traen esos eventos, qué bueno que lo hacemos bien, que nos portamos bien, ya no hay perros en la autopista, ya no hay balones de fútbol. Sensacional, un premio. Le dieron a México un premio por el evento mejor desarrollado el año pasado dentro de la Fórmula 1. No es poca cosa porque estamos compitiendo con China, con ciudades árabes que tienen un montón de dinero. Me pareció sensacional. Yo de verdad lo aplaudo muchísimo, todo lo que han hecho por el Fórmula 1 y por el evento. A mí ni me interesan los carros, pero a mí me parece que es importantísimo para México. Y con pilotos mexicanos, más. ¿Y van a correr mexicanos? Claro. No tenemos más que uno, ¿no? De grandes ligas, el Checo. No, Checo y Esteban. Y los dos van a correr, parece. El Checo va a correr con coche nuevo, ¿no? Checo ya es piloto principal y coche nuevo. Y Sí. muy bien. Están dándome datos de cuando Ricardo Rodríguez perdió la vida en 1962, el 1 de noviembre. El as mexicano, que tenía ya una bien ganada celebridad mundial, entrenaba para el primer Gran Premio de México. Iba a ser su última carrera, pues ya pensaba retirarse. Pero el automóvil salió despedido, sin control, al chocar contra los rieles de seguridad. El impacto lanzó el cuerpo de Ricardo a tremenda velocidad por los aires y dio 2 o 3 giros antes de dar contra los rieles superiores y externos de la curva. El cadáver quedó junto a los rieles al mismo tiempo que el cuerpo se estrellaba, ya que el automóvil había rebotado de la parte inferior de la curva hasta los dispositivos de seguridad de la parte superior. La suspensión delantera se desprendió de cuajo. Las ruedas salieron disparadas por distintos lados y el resto del vehículo regresó hacia abajo por el declive del peralte. Fue una conmoción general, no solo en México. Ya tenían fama estos muchachos en el mundo entero en ese tema. Él ya había corrido Le Mans, ¿no? Su hermano. Su hermano era un dios, su hermano era un superdotado. Hasta luego. A 150 kilómetros por hora cuando se estrelló en la cerca del autódromo. Ricardo Rodríguez. Pues
Todo esto está siendo evocado en el momento en que nuevamente se planea esta carrera que ya se suspendió una vez. Curiosísimo, porque el público echó abajo la malla y se sentó tranquilamente en el pasto a observar el paso de los bólidos. Los pilotos dijeron, no corremos. Se hincaron de rodillas los organizadores. Por favor, cumplan. De lo contrario, esto va a ser una tragedia económica para nosotros. Y se corrió. Y ves a la gente aplastadota a la orilla de las... Sí. No tribunas ni qué nada. Pastito. Picnic. Sí. Perros atravesando. Se atravesaron. Qué horror. Varios conductores grandes, Schumacher, Ayrton Senna, se quejaron amargamente de México de no querer volver a regresar. No querer correr esto nunca más. Mariana Ledesma de Andalucía. Buen día. Les recuerdo que todos los circuitos son peligrosos. Y si no, no olviden el choque de Checo en Mónaco. O el de Kovalainen en Barcelona. Lo bueno es que ahora los coches están preparados para estos impactos. No. Ahí sí. Se convierten en monigotes los conductores y se despedaza el vehículo con un impacto a esa velocidad. Pero sí hay una diferencia. Ningún circuito es igual, por favor. Hay circuitos que son muy peligrosos. México era muy peligroso. La curva peraltada muy mala. El asfalto muy malo. Muy, muy malo. Salían los coches. Un coche a 300 kilómetros con un desnivel vuela. Literalmente. Eso pasaba en México. Las curvas, las heces que le llamaban, era muy violento. Tenías que llegar de 250 a bajarlo a 70. Era muy peligroso. Hay circuitos que son muy peligrosos, mucho más que otros, no se comparan. Por eso hay circuitos muy rápidos. Pero lo cierto es que los coches se han vuelto muy seguros. Por eso no ha habido muertes. Sí, se ven accidentes espectaculares, Sí. ¿no? De que ruedan, que se incendian y demás. Y sale sacudiéndose caminando el piloto. Sí. Lo más grave para un superviviente, ¿cómo se llamaba aquel piloto? ¿Niki Lauda? Niki Lauda, que se quemó. Se incendió y el único espacio que tenía descubierto fue el rostro. Todo lo demás estaba protegido con un traje de asbesto. No, de todos modos, se quemó el cuerpo y se quemó la cara y estuvo mucho tiempo fuera. Todavía tiene la cara Toda marcada. desfigurada prácticamente de ese accidente. Humberto Salazar, 42 años, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tuvieron que pasar 12 años para que Rafael Nava vuelva a jugar. Nadal. Vuelva a jugar en el Abierto de Acapulco. Recordemos que en el 2005 él la inauguró y lo ganó. Como dato curioso, en aquella ocasión el trofeo que ganó en ese torneo se lo robaron en el aeropuerto de México. Los organizadores le mandaron una réplica. Este torneo lo ganó con 19 años de edad. Es la maravilla española del momento. Pero en Cannes se roban las joyas. En Brasil se roban la copa. Entonces, bueno, tampoco es así como para suicidarnos por eso. Y esa copa sí es de oro. La que se robaron, sí. Sí, la que se La que se perdió. robaron en Brasil, la Jules Rimet. Sí. ¿No Y sabe nunca apareció. que al Madrid se le cayó la copa del Rey, Sí. del camión? ¿Se acuerdan que unos Óscares también fueron robados una noche antes de la entrega? Sí.
también. Fueron robadas, creo que 5 estatuillas o algo así, varias estatuillas que no son totalmente de oro, pero sí están bañadas en oro de 24. Pero son cosas que han sucedido en todo el mundo, no nada más en México.